Te sientes atrapado en una tormenta que parece interminable. La Biblia nos da una esperanza poderosa. El llanto podrá durar toda la noche, pero la alegría llegará por la mañana. Salmos 35. Este versículo nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas difíciles, Dios tiene un plan para traer restauración y milagros a nuestras vidas. Hoy exploraremos cómo tus luchas actuales no son el final, sino el comienzo de algo extraordinario. Te mostraremos cómo identificar las señales de que tu prueba está terminando y un milagro está a punto de manifestarse. No importa cuán oscuro parezca el camino, la promesa de Dios es que su luz siempre brilla al final. ¿Estás listo para descubrir lo que Él ha preparado para ti? ¿Alguna vez has sentido que tus fuerzas no son suficientes para enfrentar la prueba que atraviesas? En esos momentos es fácil sentir que Dios ha guardado silencio, que la tormenta no tiene fin y que tus oraciones parecen quedar sin respuesta. Sin embargo, en medio de esas dificultades, la Biblia nos asegura una verdad poderosa. Dios nunca abandona a sus hijos. En Deuteronomio 31:6 leemos: esfuércense y sean valientes, no teman ni se aterroricen, porque el Señor su Dios va con ustedes, nunca los dejará ni los abandonará. Esta promesa es el recordatorio constante de que incluso en el silencio Dios está obrando. Las pruebas que enfrentamos no son casualidad ni mero castigo, son parte de un plan divino mucho mayor que nuestra mente humana puede comprender. Piensa en la historia de Job. Este hombre, descrito como justo y fiel, fue sometido a una de las pruebas más difíciles que se relatan en la Biblia. Perdió todo: su familia, sus bienes, su salud. ¿Por qué permitió Dios semejante sufrimiento? Porque estaba formando en Job un carácter inquebrantable, mostrándole su soberanía y preparándolo para una restauración que no solo lo devolvería a la vida, sino que lo bendeciría de una manera que él jamás habría imaginado. Es natural preguntarse en medio de la prueba: ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Pero en lugar de buscar explicaciones, Dios nos invita a confiar. Él no desperdicia nada de lo que ocurre en nuestra vida. Cada lágrima, cada momento de desesperación tiene un propósito. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso lo que parece un fracaso o una pérdida puede ser utilizado por Dios para algo mayor. Cuando pensamos en las pruebas, es difícil no recordar a José. Vendido por sus propios hermanos como esclavo, llevado a una tierra extranjera, acusado falsamente y enviado a prisión, José bien pudo haber perdido la esperanza. Sin embargo, Dios estaba trabajando en el trasfondo. Cada momento de su vida, desde el pozo hasta el palacio, fue parte de un plan divino para colocarlo en una posición en la que pudiera salvar a su familia y a una nación entera. Al final de su historia, en Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Las pruebas no son el final de la historia, son el preludio de algo mayor. Cuando te sientes abandonado o sin fuerzas, recuerda que Dios está escribiendo un capítulo nuevo en tu vida. Él está usando el fuego de la prueba para refinarte, para sacar lo mejor de ti y para prepararte para las bendiciones que están por venir. Isaías 48:10 dice: te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el crisol de la aflicción.
Este proceso puede ser doloroso, pero el resultado es una fe más fuerte, un carácter más sólido y una relación más íntima con Dios. En esos momentos en los que todo parece perdido es cuando Dios está más cerca. Piensa en el relato de los discípulos en la tormenta. Mientras navegaban, se desató un viento feroz que amenazaba con hundir la barca. En medio del caos, Jesús dormía. Los discípulos, aterrados, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Mateo 8:25. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y hubo calma. Este pasaje nos recuerda que aunque parezca que Dios está dormido en nuestra tormenta, Él sigue teniendo el control. Su presencia garantiza que no seremos vencidos. Muchas veces la prueba no solo nos enseña sobre Dios, sino también sobre nosotros mismos. Nos revela nuestras debilidades, nos obliga a depender completamente de Él y nos moldea a su imagen. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras que Dios le dio en un momento de debilidad. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos invitan a ver nuestras pruebas no como barrera, sino como oportunidades para experimentar el poder transformador de Dios. Además, las pruebas tienen un propósito comunitario. Lo que atravesamos no es solo para nuestro beneficio, también es para el de aquellos que nos rodean. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto significa que al salir victoriosos de nuestras pruebas, somos capacitados para acompañar y alentar a otros en las suyas. Imagina la vida como un tapiz. Desde nuestra perspectiva, vemos nudos y patrones confusos que no parecen tener sentido. Pero desde el punto de vista de Dios, todo forma parte de una obra maestra. Las pruebas son las puntadas necesarias para completar ese diseño divino. Aunque ahora veamos solo los hilos desordenados, llegará el día en que podamos mirar hacia atrás y decir: ahora entiendo, Dios estaba haciendo algo hermoso. Incluso en los momentos más oscuros, hay destellos de luz que nos recuerdan que Dios está presente. Una palabra de ánimo, una respuesta inesperada a una oración o un acto de bondad en el momento justo pueden ser señales de que su mano sigue guiándonos. A veces esos destellos son pequeños, pero suficientes para recordarnos que no estamos solos. El Salmo 34:18 nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si hoy te sientes agotado, roto o perdido, recuerda esta promesa. Dios no solo está contigo, está obrando para darte una victoria que glorificará su nombre y bendecirá tu vida. En cada prueba Dios nos da una elección: amargarnos o acercarnos más a Él. La clave está en cómo respondemos. Si elegimos confiar, orar y mantenernos firmes en su palabra, veremos cómo lo que parecía una derrota se convierte en una victoria. No porque seamos fuertes, sino porque Él lo es. Mientras avanzamos en esta exploración de cómo tus pruebas están llegando a su fin, mantén tu corazón abierto a las lecciones que Dios quiere enseñarte. Recuerda que aunque ahora veas lágrimas, en su tiempo perfecto, esas lágrimas serán reemplazadas por gozo. Salmos 126:5 nos promete: el que con lágrimas siembra, con gritos de alegría cosecha. Cada prueba es temporal, pero las bendiciones de Dios son eternas.
Mantén tu mirada en la promesa, no en el problema. Lo mejor está por venir. Hay momentos en nuestra vida en los que algo en nuestro interior parece indicar que se avecina un cambio. Esa sensación de que lo difícil está llegando a su fin no es un simple pensamiento positivo, sino una evidencia de que Dios está trabajando. La Biblia nos muestra cómo Él revela su propósito en el tiempo perfecto, y aunque la espera puede parecer larga, Dios deja señales a lo largo del camino que nos aseguran que su intervención está cerca. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es un llamado a confiar, sino una afirmación de que no estás solo en este proceso. Las señales de que tu temporada difícil está terminando pueden manifestarse de muchas maneras. A veces comienzan con una paz inexplicable que llena tu corazón, incluso en medio de circunstancias adversas. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no surge porque las circunstancias han cambiado de inmediato, sino porque Dios te está preparando para lo que está por venir. Es un recordatorio de que su presencia está contigo, despejando el camino y renovando tus fuerzas. Otro indicio de que Dios está obrando es cuando las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse de formas inesperadas. No siempre sucede de manera evidente, pero Él dirige cada paso hacia su propósito. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Aunque en algunos momentos parezca que tus planes no están funcionando, lo que realmente está ocurriendo es que Dios está alineando las circunstancias para que encajen perfectamente en su plan. Las Escrituras nos enseñan que el tiempo de Dios es perfecto. Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esto incluye tanto el tiempo de la prueba como el tiempo de la restauración. Dios no es un Dios de confusión. Cada detalle de su plan tiene un propósito específico. Cuando parece que algo está tardando, en realidad es porque Él está obrando en las cosas invisibles para que el resultado sea mucho mayor de lo que podríamos imaginar. En Génesis, cuando Noé construyó el arca, lo hizo en obediencia y confianza, sin saber exactamente cuándo vendría el diluvio. Dios le había dado instrucciones claras, pero el cumplimiento de su promesa tomó tiempo. Sin embargo, cada día que pasaba era una preparación para el milagro de salvación que estaba por llegar. Así también en nuestras vidas, Dios deja señales y nos guía en la dirección correcta, incluso cuando no entendemos por completo lo que está sucediendo. Es común que en esta etapa comiencen a surgir pequeñas respuestas a tus oraciones. Lo que antes parecía imposible empieza a mostrar destellos de posibilidad. Salmos 37:4 nos exhorta: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esta no es una promesa de que todo lo que anhelas se cumplirá de inmediato, sino una invitación a alinear tus deseos con la voluntad de Dios. Cuando tus anhelos coinciden con su propósito, Él se encarga de abrir las puertas necesarias para que se cumplan. Un cambio notable en esta etapa es que tu perspectiva comienza a transformarse. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se percibe como un desafío que puedes superar con la ayuda de Dios. Este cambio no es accidental, es una de las formas en que Él te prepara para recibir su milagro. Romanos 12:2 nos instruye: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente es una señal poderosa de que Dios está terminando la obra que comenzó en ti. Otro aspecto que suele marcar este tiempo es la llegada de personas o recursos que confirman lo que Dios ya te ha hablado. La Biblia nos muestra que Dios utiliza a otras personas para cumplir sus planes. En Éxodo, Aarón fue enviado para apoyar a Moisés en su llamado, una señal clara de que Dios había planeado cada detalle de su misión. De la misma manera, cuando tu prueba está llegando a su fin, Dios envía confirmaciones a través de personas, palabras o incluso circunstancias que parecen ser demasiadas coincidencias para ignorarlas. A menudo estas señales también vienen acompañadas de una creciente sensibilidad espiritual. Comienzas a discernir la voz de Dios con mayor claridad y a entender su dirección para tu vida. Juan 10:27 nos recuerda: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este conocimiento íntimo de la voz de Dios es una bendición que se desarrolla en el proceso de la prueba. Mientras más te acercas a Él, más evidente se vuelve su guía. En el libro de Daniel vemos cómo Dios respondió a la oración de Daniel enviando a un ángel para entregarle un mensaje. Aunque la respuesta fue retrasada por una batalla espiritual, Dios había escuchado desde el primer día. Daniel 10:12 dice: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, se escucharon tus palabras y yo he venido en respuesta a ellas. Esto demuestra que, aunque el cumplimiento de una promesa pueda parecer lejano, Dios ya está actuando desde el momento en que clamaste. Cuando comienzas a ver señales de que tu temporada difícil está terminando, es importante mantenerte en oración y acción. La fe no es pasiva, requiere una respuesta activa de confianza y obediencia. Santiago 2:17 lo expresa claramente. Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Este es el momento de llevar a aferrarte, atar a las promesas de Dios y caminar en la dirección que Él te indica, aunque los resultados aún no sean visibles por completo. Cada paso hacia adelante, aunque parezca pequeño, es una prueba de tu fe en el plan de Dios. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta convicción es lo que te permitirá atravesar las últimas etapas de la prueba con esperanza y fortaleza. Las señales no siempre serán obvias para quienes te rodean, pero para ti serán inconfundibles. Dios, en su amor y cuidado, se asegura de que sus hijos reconozcan su mano en sus vidas. Isaías 43:19 dice: voy a hacer algo nuevo que ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este pasaje nos asegura que Dios obra de maneras sorprendentes y transforma lo que parece ser un lugar de sequedad en una fuente de vida y abundancia. Es crucial que en este tiempo no permitas que las distracciones o las dudas apaguen tu fe. La fe no solo es la clave para recibir el milagro, sino también para perseverar hasta que lo veas cumplido. En Mateo 14, Pedro caminó sobre el agua porque mantuvo su mirada en Jesús. Sin embargo, cuando comenzó a enfocarse en las olas, empezó a hundirse. Esto nos enseña que el enfoque en Dios es esencial para atravesar las tormentas de la vida. A medida que identificas las señales de que tu prueba está llegando a su fin, recuerda que Dios no es un Dios de promesas incumplidas. Números 23:19 declara: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice? Esta verdad debe llenarte de confianza y certeza
de que aunque los tiempos y formas no sean los que esperabas, su promesa es segura. Las señales de un milagro cercano no son solo una fuente de ánimo, son una invitación a profundizar tu relación con Dios y a depender completamente de su poder. Mantén tus ojos abiertos a lo que Él está haciendo y no dudes de que su obra en tu vida es perfecta y está en marcha. La fe tiene el poder de transformar lo que parece imposible en una realidad divina. Cuando atravesamos pruebas, la fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza activa que nos conecta con el poder de Dios. La Escritura nos recuerda en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo subraya la importancia de la fe, sino que también promete que Dios recompensa a quienes confían en Él en medio de la dificultad. En las Escrituras vemos ejemplos claros de cómo la fe activa produce milagros. La mujer que padecía flujo de sangre es un testimonio vivo de esto. Según el relato en Lucas 8, 43-48, esta mujer había sufrido durante años, gastando todo lo que tenía en médicos sin hallar alivio. Su situación parecía desesperada, pero un acto de fe lo cambió todo. Ella se acercó a Jesús creyendo que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. En el momento en que lo hizo, el poder de Dios la restauró completamente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Este relato nos muestra que la fe no es pasiva, requiere acción incluso en circunstancias aparentemente imposibles. El poder transformador de la fe no solo reside en los resultados visibles, sino también en cómo cambia nuestra perspectiva durante la prueba. La fe nos da la capacidad de mirar más allá de las circunstancias actuales y confiar en el plan perfecto de Dios. En 2 Corintios 5, 7 se nos exhorta: vivimos por fe, no por vista. Este caminar por fe nos permite ver nuestras pruebas no como barreras insuperables, sino como oportunidades para experimentar la gracia y el poder de Dios de maneras nuevas y profundas. El pueblo de Israel, al enfrentarse al Mar Rojo, enfrentó una prueba que parecía no tener solución. Con el ejército egipcio detrás y un vasto mar delante, el temor se apoderó de ellos. Sin embargo, Moisés declaró en Éxodo 14, 13, 14: no teman, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. La fe del pueblo, aunque vacilante, fue recompensada cuando Dios abrió el mar y los llevó a salvo al otro lado. Este milagro no solo liberó al pueblo, sino que fortaleció su fe en el Dios que cumple sus promesas. La fe, cuando se activa, también produce perseverancia. Santiago 1, 3, 4 nos recuerda: porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esto significa que aunque la prueba sea larga y desafiante, la fe nos sostiene, permitiéndonos avanzar con la certeza de que Dios está obrando. Una de las características más notables de la fe es su capacidad para superar las barreras que el mundo impone. En Marcos 10 encontramos la historia de Bartimeo, un hombre ciego que clamaba a Jesús mientras éste pasaba. A pesar de que muchos intentaron callarlo, Bartimeo persistió, gritando aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe llamó la atención de Jesús, quien lo sanó y restauró su vista. Este relato subraya que la fe persistente no solo atrae la atención de Dios, sino que también rompe las barreras humanas.
permitiéndonos acceder a su poder. Las pruebas que enfrentamos a menudo tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Pedro, en 1 Pedro 1:7, lo explica diciendo: para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta imagen del oro refinado por el fuego nos recuerda que, aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado es una fe más pura y fuerte, lista para reflejar la gloria de Dios. La fe también nos prepara para recibir el milagro que Dios tiene reservado. Es importante recordar que la fe no siempre nos lleva directamente a la solución, sino que nos guía a través del proceso. Abraham es un ejemplo de esto. En Génesis, Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, su fe fue probada en numerosas ocasiones, desde dejar su tierra natal hasta estar dispuesto a sacrificar a Isaac, el hijo prometido. En Romanos 4:20-21, Pablo describe la fe de Abraham diciendo: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando enfrentamos desafíos, la fe no solo nos sostiene, sino que también nos transforma. Nos lleva a una dependencia más profunda de Dios y a un entendimiento más claro de su carácter. Jeremías 17:7-8 declara: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este pasaje ilustra cómo la fe nos arraiga en Dios, permitiéndonos prosperar incluso en las temporadas más difíciles. La fe activa no ignora la realidad de las dificultades, pero elige enfocarse en las promesas de Dios en lugar de las circunstancias. En Lucas 17:6 Jesús enseña: si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, pueden decir a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. Este ejemplo no minimiza el tamaño de nuestras pruebas, pero nos recuerda que incluso la fe más pequeña puede desatar el poder infinito de Dios. La fe nos lleva a una posición de expectativa. En Salmos 27, 13, 14, David declara: habría yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Estas palabras no solo son un testimonio de confianza, sino un llamado a mantenernos firmes, creyendo que Dios cumplirá su palabra. Cuando ponemos nuestra fe en acción, permitimos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Las pruebas, en lugar de debilitarnos, se convierten en oportunidades para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una poderosa verdad. Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada desafío que enfrentamos es una invitación a confiar más profundamente en Dios. Aunque las circunstancias puedan ser desalentadoras, la fe nos recuerda que no caminamos solos. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este es el poder de la fe. No solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos fortalece para el presente. A través de la fe podemos ver más allá de lo visible y abrazar lo eterno. 2 Corintios 4:18 nos exhorta: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve
es eterno. Este enfoque en lo eterno nos da la perspectiva correcta para enfrentar las pruebas con esperanza y confianza, sabiendo que Dios está obrando algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. La fe no solo cambia nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Es un testimonio viviente del poder de Dios y una invitación para que otros experimenten su amor y gracia. Al poner nuestra fe en acción, reflejamos la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Dios honra la fe de aquellos que confían en Él y sus promesas son seguras. Cuando enfrentamos pruebas, podemos tener la certeza de que su palabra no falla y que su plan siempre es perfecto. La fe nos ancla en esta verdad, recordándonos que aunque el camino sea difícil, su propósito prevalecerá. El silencio de Dios puede ser uno de los desafíos más profundos que enfrentamos durante las pruebas. Cuando clamamos y no escuchamos una respuesta inmediata, es fácil sentir que estamos solos o que nuestras oraciones han quedado sin respuesta. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el silencio de Dios nunca es un abandono, sino una herramienta que Él utiliza para trabajar en nosotros y para preparar el cumplimiento de sus promesas en el tiempo perfecto. Salmos 46, 10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este versículo nos invita a detenernos, a confiar y a recordar que, aunque todo parezca inmóvil, Dios sigue siendo soberano y fiel. El silencio no significa ausencia. A menudo es en esos momentos de aparente quietud cuando Dios está obrando con más intensidad en lo invisible. En el libro de Habacuc, el profeta clama preguntando por qué Dios no interviene ante la injusticia y el sufrimiento. La respuesta divina no llega de inmediato, pero cuando lo hace, revela que Dios ya estaba trabajando en un plan mucho más grande y perfecto de lo que Habacuc podía comprender. Habacuc 2:3 nos asegura: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esta promesa nos recuerda que los planes de Dios nunca se detienen, aunque no podamos verlos en acción. El pueblo de Israel, durante su tiempo en Egipto, clamó a Dios durante años, pidiendo liberación. El silencio que experimentaron no era un signo de desinterés, sino una parte esencial del plan de Dios para mostrar su poder y su gloria de una manera que ellos jamás hubieran imaginado. Éxodo 3, 7, 8 nos revela cómo Dios escuchó sus clamores. He visto muy bien la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor a causa de sus capataces. Conozco bien sus penurias y he descendido para librarlos. Lo que parecía un retraso era, en realidad, la preparación para una redención extraordinaria. Es en este tiempo de silencio cuando Dios nos llama a desarrollar una fe más profunda y a depender completamente de Él. La espera nos enseña a confiar no en nuestras emociones ni en las circunstancias, sino en su carácter inmutable. Isaías 40:31 promete que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta espera no es pasiva, es un acto de confianza activa que fortalece nuestra fe y nos capacita para enfrentar cualquier desafío. La oración desempeña un papel crucial en estos momentos. A veces, cuando parece que Dios guarda silencio, Él nos está invitando a intensificar nuestra relación con Él a través de la oración persistente y sincera. Jesús mismo nos enseñó la importancia de perseverar en la oración. En Lucas 18:1, Él contó una parábola sobre una viuda que buscaba justicia de un juez injusto. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a las personas, accedió a su petición debido a su persistencia. Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora.
En la quietud también se nos invita a recordar las promesas de Dios y a reflexionar en su fidelidad pasada. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios siempre cumple lo que promete, incluso cuando su cumplimiento parece tardar. En Génesis, Abraham y Sara esperaron décadas por el hijo prometido. Durante ese tiempo pudieron haber sentido que Dios estaba distante, pero su plan estaba avanzando en cada momento. Finalmente, en su tiempo perfecto, el nacimiento de Isaac no solo cumplió la promesa, sino que se convirtió en una prueba viva de la fidelidad de Dios. El silencio de Dios también puede ser una oportunidad para que crezcamos en carácter y madurez espiritual. Romanos 5:3-5 nos dice que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Este proceso no siempre es fácil, pero es esencial para transformarnos en la persona que Dios quiere que seamos. Cuando Él guarda silencio, nos está moldeando, quitando lo que no necesitamos y fortaleciendo lo que es esencial para cumplir su propósito en nuestra vida. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios actúa en el silencio. Daniel clamó a Dios por entendimiento y guía, pero la respuesta no llegó de inmediato. Después de un tiempo de espera, un ángel llegó y explicó que la respuesta había sido enviada desde el primer día en que Daniel comenzó a orar, pero que había sido retrasada por una batalla espiritual. Este relato, en Daniel 10, nos recuerda que el silencio que percibimos no siempre significa inactividad. Dios está trabajando, incluso en medio de las batallas invisibles que no podemos comprender. El silencio, decía el silencio de Dios, también nos invita a buscar su presencia de nuevas maneras. A veces nos volvemos tan dependientes de las señales visibles que olvidamos que su presencia está con nosotros en todo momento. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra en un momento de desesperación y soledad. Esperaba encontrar a Dios en un viento fuerte, en un terremoto o en un fuego, pero Dios se reveló en un susurro apacible. Este pasaje nos enseña que, incluso en los momentos en que parece que Dios está distante, su voz sigue siendo clara para aquellos que están dispuestos a escuchar. La Escritura también nos anima a esperar en Dios con esperanza y confianza, sabiendo que Él está obrando para nuestro bien. Romanos 8:28 afirma que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto incluye incluso los momentos de silencio y prueba. Dios utiliza todo, incluso lo que no entendemos, para cumplir su propósito en nuestra vida. Es crucial recordar que el silencio de Dios nunca es permanente. Salmos 35 nos asegura que el llanto podrá durar toda la noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Esta promesa no solo nos da esperanza para el futuro, sino que nos recuerda que el silencio de Dios es temporal y que su respuesta llegará en el momento perfecto. Cuando Dios parece guardar silencio, nos invita a renovar nuestra confianza en su carácter y en sus promesas. Hebreos 10:23 nos anima a aferrarnos a la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza eterna. La espera también nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si todo llegara de inmediato, podríamos no estar listos para manejarlo o apreciarlo plenamente. En Salmos 37:7 se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. No te inquietes cuando otros tengan éxito, cuando lleven a cabo sus perversos planes. Este llamado a guardar silencio y esperar con paciencia nos recuerda que la respuesta de Dios no solo
traerá resolución, sino también madurez espiritual y un entendimiento más profundo de su amor. El silencio de Dios puede parecer un desafío insuperable, pero es una parte esencial de nuestra jornada de fe. Es una invitación a confiar más profundamente, a orar con más fervor y a buscar su presencia con todo nuestro corazón. Jeremías 29:13 nos asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En el silencio encontramos a un Dios que está más cerca de lo que podemos imaginar, obrando en lo invisible para cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Cuando parece que Dios guarda silencio, es porque está orquestando algo mayor de lo que podemos comprender. Su amor y fidelidad no se detienen, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. En esos momentos somos llamados a levantar nuestra mirada y recordar que Él es quien guía nuestros pasos, incluso cuando el camino no es claro. Su propósito es perfecto y su promesa de estar con nosotros nunca falla. La manifestación de un milagro es un acto que refleja el poder, la gracia y el amor inagotable de Dios hacia sus hijos. A lo largo de las Escrituras vemos que los milagros no son eventos accidentales ni meras casualidades. Son intervenciones divinas que revelan la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Estos actos extraordinarios no solo transforman vidas, sino que también confirman su voluntad y propósito eterno. Isaías 55, 8, 9 declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que el milagro que Dios está preparando no siempre sigue nuestra lógica, pero siempre está alineado con su plan perfecto. Los milagros en la Biblia a menudo ocurren en momentos de aparente imposibilidad, cuando todo recurso humano parece agotado. Es en estas circunstancias que Dios muestra su poder y su gloria de maneras que no pueden ser atribuidas a nadie más. En Juan 11, el milagro de la resurrección de Lázaro es un ejemplo contundente. Después de 4 días en la tumba, cuando toda esperanza parecía perdida, Jesús declaró con autoridad: Lázaro, sal fuera. Lo que parecía ser una derrota definitiva se convirtió en una victoria que glorificó a Dios y fortaleció la fe de quienes presenciaron ese momento. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también reveló su profundo amor por aquellos que confían en Él. Cuando Dios obra un milagro, no lo hace únicamente para resolver una situación inmediata, sino también para revelar su carácter. Los milagros son una invitación a conocerlo más profundamente, a experimentar su bondad y a testificar de su grandeza. En Salmo 77:14 se afirma: tú eres el Dios que realiza milagros, muestras tu poder entre los pueblos. Este versículo enfatiza que cada milagro es un reflejo de quién es Dios: un Padre amoroso, un Salvador poderoso y un Rey soberano. Las Escrituras también nos muestran que los milagros son precedidos por fe. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no se basa en las circunstancias visibles, sino en la confianza plena en la fidelidad de Dios. Cuando Jesús realizó milagros, a menudo destacó la fe de aquellos que los recibieron. En Marcos 5:34, después de que una mujer fue sanada de una enfermedad que había padecido durante 12 años, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu sufrimiento.
La fe que precede a un milagro no siempre es perfecta ni libre de dudas, pero es suficiente cuando está dirigida hacia el único que tiene el poder de cambiarlo todo. Incluso en nuestra debilidad, Dios responde a una fe genuina, que busca su no, y en una intervención. En Marcos 9:24, un hombre clamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Jesús respondió a su ruego, demostrando que no se requiere una fe inquebrantable, sino una disposición a confiar en Él. Dios también utiliza los milagros para cumplir su propósito más amplio en la vida de las personas y en la historia de la humanidad. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios intervino de una manera espectacular. Éxodo 14, 21, 22 describe cómo las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Este milagro no solo los liberó de la esclavitud, sino que también afirmó la soberanía de Dios y fortaleció su confianza en Él. Los milagros son una muestra de la gracia de Dios, pero también nos llaman a una respuesta. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para agradecerle. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Este pasaje destaca que, aunque los milagros son un regalo inmerecido, nuestra gratitud y reconocimiento de la obra de Dios son una parte integral de nuestra relación con Él. La palabra de Dios nos enseña que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. En 2 Reyes 5, Naamán, un comandante del ejército sirio, buscó ser sanado de la lepra. Sin embargo, la instrucción de Dios, transmitida a través del profeta Eliseo, fue que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Aunque inicialmente dudó y cuestionó la simplicidad del mandato, cuando obedeció, experimentó la sanidad completa. Este relato nos muestra que los milagros a menudo requieren obediencia, incluso cuando las instrucciones de Dios parecen contradecir nuestra lógica. Dios sigue obrando milagros hoy, aunque a veces no los reconocemos porque no vienen en formas espectaculares. Su mano está presente en los detalles más pequeños y en los cambios más profundos. La restauración de una relación rota, la provisión en un momento de necesidad o una puerta abierta en el momento justo son evidencias del poder de Dios trabajando en nuestras vidas. En Jeremías 32, 27, Dios declara: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Esta afirmación nos desafía a confiar en que no hay límites para lo que Él puede hacer. La preparación para un milagro también involucra alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Cuando buscamos su reino y su justicia, como se describe en Mateo 6:33, vemos cómo Él provee en abundancia y cumple sus promesas. Esto no significa que Dios esté limitado por nuestra disposición, sino que nuestros corazones deben estar receptivos para recibir lo que Él tiene para nosotros. El tiempo de Dios es otro aspecto crucial en la manifestación de un milagro. Aunque anhelamos respuestas inmediatas, Dios obra en su tiempo perfecto, que siempre está diseñado para nuestro bien y para su gloria. En Eclesiastés 3:11 se nos asegura: Dios todo lo hizo hermoso en su momento. Esta verdad nos invita a confiar en su cronograma, sabiendo que su obra es completa y perfecta. Los milagros no son solo para nuestro beneficio personal, son una herramienta para edificar la fe de los demás y para glorificar a Dios en medio de su pueblo. En el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo, toda la multitud que los rodeaba fue testigo de la obra de Dios, y muchos fueron añadidos a la iglesia. Este evento, descrito en Hechos 3, demuestra que los milagros tienen un impacto que trasciende a quienes los experimentan directamente.
Cada milagro es un recordatorio de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Incluso cuando no vemos la respuesta que esperamos, podemos confiar en que Él está obrando en formas que a menudo superan nuestra comprensión. Su poder y su amor son inquebrantables y sus promesas nunca fallan. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando Dios obra un milagro, su propósito no solo es traer alivio a nuestras circunstancias, sino también acercarnos más a Él. Estos actos son una invitación a reconocer su poder, a confiar más profundamente en su carácter y a vivir en obediencia a su voluntad. La manifestación de un milagro no es el final de nuestra jornada espiritual, es el comienzo de un nuevo nivel de fe y dependencia en el Dios que todo lo puede. Cuando Dios convierte una prueba en testimonio, el impacto trasciende lo personal y se convierte en un reflejo de su gloria y poder. Cada experiencia difícil que superamos no es solo una victoria individual, sino una herramienta divina para inspirar, fortalecer y guiar a otros. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este pasaje nos revela el propósito redentor de nuestras pruebas: convertir nuestro sufrimiento en una fuente de esperanza para otros. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde las pruebas más duras se transformaron en testimonios que glorificaron a Dios. En el libro de Hechos, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. Lo que parecía ser una derrota se convirtió en un escenario para que el poder de Dios se manifestara. Mientras oraban y cantaban himnos en la prisión, un terremoto abrió las puertas de las celdas y desató las cadenas de todos los prisioneros. Este milagro no solo aseguró su liberación, sino que también llevó al carcelero y a su familia a la salvación. Este relato en Hechos 16 muestra cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más difíciles para impactar vidas de maneras profundas e inesperadas. Cuando nuestras pruebas se convierten en testimonio, nos alineamos con el propósito divino de reflejar su luz en un mundo lleno de oscuridad. Jesús en Mateo 5, 14, 16 declara: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto nos recuerda que nuestra historia, aunque marcada por pruebas, tiene el poder de revelar el carácter de Dios y de atraer a otros hacia Él. El proceso de transformar una prueba en testimonio comienza cuando entregamos nuestras cargas a Dios y confiamos en su soberanía. En Romanos 8:28 encontramos la promesa de que todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor de nuestras pruebas, pero asegura que en las manos de Dios cada experiencia, incluso la más difícil, tiene un propósito redentor. El testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece nuestra fe y la de quienes nos rodean. En el Salmo 71, 15, 16, el salmista declara: todo el día anunciaré tu justicia y tu salvación, aunque no alcanzo a comprenderla. Soberano Señor, mencionaré tu justicia, la tuya solamente. Este deseo
de proclamar la bondad de Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Es un recordatorio de que nuestras palabras tienen el poder de sembrar esperanza y verdad en los corazones de los demás. La vida de José es un ejemplo emblemático de cómo Dios transforma las pruebas en testimonios que impactan generaciones. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años, José mantuvo su confianza en Dios. Finalmente fue elevado a una posición de poder en Egipto, donde no solo salvó a su familia, sino también a naciones enteras durante una gran hambruna. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este reconocimiento no solo subraya la soberanía de Dios, sino también la manera en que utiliza las pruebas para cumplir sus propósitos más amplios. Cuando compartimos nuestros testimonios, no solo recordamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, sino que también construimos una comunidad de fe que se fortalece mutuamente. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunidad de creyentes es un espacio donde nuestras historias encuentran eco, donde el dolor compartido se convierte en esperanza colectiva y donde los testimonios individuales edifican a todo el cuerpo de Cristo. Dios también utiliza nuestros testimonios como una forma de equiparnos para enfrentar futuras pruebas con confianza. En 1 Samuel 17:37, David recuerda cómo Dios lo había librado antes de enfrentarse a Goliat. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Esta memoria de la fidelidad pasada de Dios no solo fortaleció a David en ese momento, sino que también se convirtió en un testimonio que inspiró a otros a confiar en el Señor. El poder de un testimonio no reside en la grandeza del milagro, sino en la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Incluso los momentos más pequeños de su intervención tienen el potencial de revelar su carácter y de inspirar fe en los demás. En Marcos 5:19, después de sanar a un hombre poseído por demonios, Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Este llamado a compartir lo que Dios ha hecho no solo honra su obra, sino que también proclama su misericordia y poder. Dios nos llama a ser testigos fieles de su obra, no porque Él necesite validación, sino porque nuestras historias tienen el poder de cambiar vidas. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Este versículo subraya que nuestros testimonios no solo son un reflejo de la victoria de Dios en nuestras vidas, sino también una herramienta para derrotar las mentiras del enemigo. El testimonio también nos conecta con la misión más grande de Dios: llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. En Mateo 28, 19, 20, Jesús comisiona a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Este mandato incluye compartir cómo Dios ha transformado nuestras vidas y cómo su gracia sigue obrando en el mundo. Cada prueba que superamos y cada milagro que experimentamos son oportunidades para declarar la verdad del Evangelio y para invitar a otros a conocer al Salvador
Cuando nuestras pruebas se convierten en testimonio, vemos cómo Dios puede utilizar incluso los momentos más oscuros para reflejar su luz. Él es experto en redimir lo que parece perdido, en transformar el dolor en propósito y en usar nuestras debilidades para mostrar su fortaleza. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que compartimos lo que Dios ha hecho, recordamos su fidelidad, fortalecemos nuestra fe y sembramos esperanza en los corazones de quienes escuchan. Nuestro testimonio no es solo un relato de eventos pasados, es una proclamación del carácter inmutable de Dios y una evidencia viva de su amor y poder en acción. Cuando entregamos nuestras pruebas a Dios y permitimos que las transforme en testimonios, nos convertimos en instrumentos de su gloria y en portadores de su luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La conclusión es una oportunidad para sellar todo lo que Dios ha hablado, para reafirmar la esperanza y para dirigir el corazón hacia un entendimiento más profundo de lo que significa estar bajo su cuidado. Aunque has escuchado que tu prueba está llegando a su fin y que un milagro se aproxima, hay algo aún más profundo que Dios desea mostrarte. La transformación que Él está llevando a cabo en tu interior es tanto o más significativa que el milagro mismo. Dios no solo está interesado en cambiar tus circunstancias, sino en cambiarte a ti. Lo que Él está haciendo en tu vida va más allá de resolver un problema o cumplir una promesa. Él está moldeándote para que reflejes su gloria en cada área de tu vida. 2 Corintios 3:18 nos recuerda: nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo nos señala que cada etapa del proceso, cada paso de fe y cada momento de espera está diseñado para hacernos más semejantes a Cristo. Cuando reflexionamos sobre los momentos difíciles, a menudo nos damos cuenta de que lo que más nos marcó no fue el milagro en sí, sino el camino hacia Él. Es en ese proceso donde aprendemos a confiar, a rendirnos y a depender completamente de Dios. Job, después de haber pasado por pruebas que casi destruyeron su vida, dijo en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este encuentro con Dios fue el verdadero tesoro de su experiencia, más allá de la restauración de lo que había perdido. Dios utiliza nuestras pruebas para hacernos testigos de su poder y de su fidelidad. Pero ser testigos no significa solo observar, significa experimentar y luego compartir lo que Él ha hecho. Salmos 66:16 declara: vengan y escuchen, todos los que temen a Dios, les contaré lo que ha hecho por mí. Esta invitación nos muestra que nuestras historias no son solo para nuestro beneficio, sino para inspirar a otros a confiar en Él. Tu prueba no es solo tuya, es parte de un propósito mayor en el que Dios está escribiendo una historia que glorificará su nombre y fortalecerá la fe de quienes te rodean. El milagro que se aproxima también es una oportunidad para reflexionar sobre el carácter de Dios. En cada intervención divina, Él revela algo de su naturaleza, su poder infinito, su amor incondicional, su misericordia renovada. Cuando pensamos en los milagros de Jesús, no podemos pasar por alto que cada uno de ellos tenía un propósito más profundo que el acto en sí. La sanidad de los enfermos, la provisión para los necesitados, la calma de las tormentas, todos
apuntaban a una verdad: Dios está con nosotros y en su presencia encontramos todo lo que necesitamos. Dios no solo quiere que recibas el milagro, quiere que vivas una vida que refleje su reino. Mateo 5, 14, 16 nos llama a ser luz en el mundo, a vivir de una manera que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esto significa que el milagro que esperas no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa en la que puedes ser un instrumento de su amor y gracia en la vida de otros. El tiempo de la prueba es también un tiempo de preparación. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Cada momento tiene un propósito. Cuando David estaba en los campos cuidando ovejas, probablemente no comprendía que estaba siendo entrenado para liderar una nación. Cuando José estaba en prisión, quizás no entendía que estaba siendo moldeado para ser el salvador de Egipto y de su propia familia. Del mismo modo, Dios está utilizando cada detalle de tu situación para prepararte para algo mayor. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo lo que estás viviendo ahora tiene un propósito eterno. Al mirar hacia el futuro es importante recordar que la obra de Dios no se detiene en un milagro. Su deseo es que vivamos una vida plena en Él, una vida que no esté definida por las circunstancias, sino por su presencia. En Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no se mide en bienes materiales o logros temporales, sino en la paz, el gozo y la esperanza que vienen de caminar en comunión con Él. Dios también nos llama a recordar y a dar gracias. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel erigía altares como recordatorios de las obras de Dios. Estos altares servían no solo como memoria, sino como testimonio para las generaciones futuras. Deuteronomio 4:9 nos exhorta: por tanto, cuídense mucho y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las dejen apartarse de su corazón mientras vivan. Al contrario, enséñenlas a sus hijos y a sus nietos. Así como Israel construyó altares, también nosotros debemos cultivar una actitud de gratitud y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La espera por un milagro puede ser un tiempo de incertidumbre, pero también es un tiempo de crecimiento. Al final, el propósito de Dios no es solo cumplir una petición, sino transformar nuestras vidas para que reflejen su gloria. Santiago 1:2-4 nos recuerda que debemos considerar como un gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia nos lleva a la madurez. Cada paso en este camino nos acerca más al propósito para el cual fuimos creados. Cuando finalmente veas la manifestación del milagro, recuerda que este no es el final del viaje, sino un recordatorio de que Dios está obrando constantemente en tu vida. No permitas que las bendiciones te distraigan de aquel que las da. El milagro es una muestra de su amor, pero la relación con Él es el verdadero tesoro. Salmo 73:28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor soberano mi esperanza para contar todas sus obras. Este acercamiento a Dios, este anhelo de estar en su presencia, es lo que da sentido a todo lo demás. Dios no solo está escribiendo un capítulo en tu vida, está escribiendo una historia eterna en la que cada detalle tiene un propósito. La prueba que enfrentas, el milagro que esperas y la transformación que experimentas son parte de un plan divino que trasciende
lo temporal. Su amor por ti es tan grande que no solo está trabajando para resolver tu situación actual, sino que está preparando un lugar eterno para ti en su reino. Apocalipsis 21:4 nos da la esperanza final. Él secará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta promesa nos asegura que aunque las pruebas y los milagros sean parte de nuestra experiencia en esta vida, el destino final es una comunión perfecta con Él. Tu prueba está terminando y un milagro está a punto de manifestarse. Pero más allá de las circunstancias, recuerda que el mayor milagro es el amor de Dios que te busca, te transforma y te lleva a un propósito eterno. Su fidelidad nunca falla y su plan para ti siempre es perfecto. Aférrate a su promesa, camina en su luz y vive con la certeza de que Él está contigo en cada paso del camino. Lo mejor está por venir porque lo mejor siempre viene de Él. Satellites hang like ruins across the silent dunes of rusted stars. We chased horizons held in silver jars. Dust trails whispered of forgotten years, etched in the bones of old frontier engineers. And every step on that metallic sand echoed the promise of a world unplanned. Cinder moons of the old frontier, burning with the ghosts of pioneers. Through the cosmic wind we carved our way, lighting tomorrow from the ash of yesterday. Cinder moons, guiding us where the wandering hearts appear. We found the remnants of a shattered dawn, a city forged where gravity had withdrawn. Its molten halls still hum with fading light, guarding tales of rebels who outlasted night. Through fractured domes we carried our resolve, learning how forgotten dreams evolve. And in the static of the astral air, we felt the spark of something waiting there. Cinder moon.
winds of the old frontier, rising like a vow that time keeps near. Through the void we roam but never disappear. Our fire lives in every frontier.